Suena un poco raro, pero hoy tenemos un programa de pelotas. Bueno, de pelotas, de piscinas, de bicicletas, de raquetas, lo que se os ocurra. Y es que hoy vamos a hablar de Oliver y Benji, de Chicho Terremoto, de Juana y Sergio, de Bola de Dan, pero también de Slam Dunk, de Free, de Haikyuu, de Yuri on Ice, de Blue Lock. Atentos, otakus de ayer y hoy, porque hoy tratamos el género del Spokon. Que diciendo esto me podría haber ahorrado un mogollón de títulos, pero bueno. Hey, bienvenidos a bordo, a un viaje sin retorno por el mundo del fandom. Desde cómics hasta juegos, las series, el cine. Freaky Pills te trae cultura, el mundo pop que te define. Así que ya sabes, Gandalf tenía razón. Dale al play, insensato, escucha con atención. Cada semana una cita, no faltes por favor. Freaky Pills Radio, tu podcast, tu voz. Trabajo en equipo, rivalidades épicas y espíritu de superación a cascoporro. Hoy nos sumergimos en un género que mezcla la intensidad del deporte con el drama personal. Bienvenidas, bienvenidos, soy Dani Collado, Dan, y esto es Freaky Pills Radio, píldoras de subcultura en formato podcast. En el episodio de hoy nos calzamos las zapatillas de deporte para explorar el Spokon, ese género del anime y del manga deportivo que ha inspirado a generaciones a perseguir sus sueños. Pero, ¿qué hace tan especial a este Spokon? El término viene de la mezcla de sports, deporte, y konjo, que significa espíritu o determinación. Así que no se trata solo de mostrar competiciones deportivas, sino de contar el crecimiento personal de los protagonistas, los sacrificios, sus derrotas y, por supuesto, sus triunfos. Así que acompañada a este viejo otaku por la historia de este género. Vamos a revivir sus títulos más emblemáticos, vamos a descubrir cómo ha calado en España. Así que venga, a calentar, que salimos al terreno de juego. Para entender de dónde viene este género del Spokon, tenemos que remontarnos a la década de los 60, una década en la que el manga comienza a consolidarse como un fenómeno de masas en Japón. Aunque el gran referente de aquellos años suele ser Tetsuya Naito, es decir, Astro Boy de Osamu Tezuka, pero la semilla del Spokon ya comenzaba a germinar en obras menos conocidas que ponían el deporte en el centro de sus tramas. Uno de los primeros ejemplos de este género fue Ippon Yaro, en 1966, un manga que reflejaba el espíritu competitivo y la perseverancia de sus personajes. Sin embargo, sería un poquito más tarde cuando llegaría la explosión definitiva, de la mano de Ashita no Joe, en 1968, creación de Asao Takamori, que era el seudónimo de Iki Kajiwara, y el dibujante Tetsuya Chiba. La historia de Joe Yabuki, un joven huérfano y problemático que se encuentra en el boxeo, una vía para encauzar su vida, conmocionó a los lectores porque era cruda y realista. Ashita no Joe se alejaba del heroísmo puro para mostrarnos un protagonista diferente, lleno de defectos, luchando no solo contra sus rivales en el ring, sino también contra la pobreza y la soledad, y contra sí mismo. Este enfoque supuso un antes y un después para el manga en general y para el Spokon en particular, ya que ponía el acento en la evolución personal, en el sacrificio y en la resistencia tanto física como mental. Ashita no Joe triunfó, y con su éxito, el deporte se estableció como un escenario perfecto para contar este tipo de historias sobre la superación, sobre trabajar en equipo, sobre valores que resonaban fuertemente en la sociedad japonesa de la posguerra, donde la cultura del esfuerzo estaba súper arraigada. En la década de los 70, el Spokon se diversificó con diferentes disciplinas. Una de las más emblemáticas es Ace Wonerae, de 1973, centrada en el tenis y dibujada por Sumika Yamamoto, rompiendo moldes por tener a una protagonista femenina. Ace Wonerae, raqueta de oro en España, popularizó la idea de que las chicas también podían mostrar ese espíritu de lucha y aspirar a lo más alto en el deporte. Además, su estilo de dibujo y su dramatismo marcaron a toda una generación, influyendo mucho en obras posteriores. Otro ejemplo importante fue La Panda de Julia, no sé si os acordáis, Attack No. 1, la serie de voleibol que, aunque nace en la recta final de los 60, encontró su verdadero éxito precisamente en los 70 con la emisión de su anime. Attack No. 1 narra la historia de Kozue, o Julia para los amigos, Kozue Ayuhara, que es una joven que se une al equipo de voleibol de su instituto y sueña con llegar a formar parte de la selección nacional. Con Attack No. 1, el Spokon femenino cobró fuerza, adelantándose a otros géneros que tardaron más en otorgar este protagonismo a las mujeres. Y así llegamos a los 80, que trajeron el auge de títulos que llegaron a convertirse en referencia mundial. Uno de los más icónicos es, sin duda, Captain Tsubasa, que todos lo conoceréis, obra de Yoichi Takahashi, también conocida en España como Oliver y Benji, campeones o supercampeones según la temporada. Esta serie, publicada originalmente en la revista Weekly Shonen Jump, revolucionó el fútbol en la cultura popular japonesa y marcó a muchos futuros profesionales del balompié. Se dice, de hecho, que algunos de los jugadores profesionales de Japón de hoy en día crecieron idolatrando a Tsubasa Ozora, es decir, a Oliver. Yo, lo único que sé de fútbol también lo aprendí, en este caso de Julian Ross, lo que pasa es que se retiró muy joven.
Por otro lado, surgieron propuestas con aires más shoujo, como Hikari no Densetsu, que en España era piruetas sobre la gimnasia rítmica, o el ya mencionado Raqueta de Oro en su etapa de anime, que encajaban en esta explosión de historias deportivas protagonizadas por chicas. Durante esta época el Spokon se diversificó y comenzó a expandirse en disciplinas menos habituales, a la vez que mantenía la esencia de la perseverancia, la rivalidad y la camaradería. Con la llegada de los 90, el Spokon siguió evolucionando y diversificando. De hecho, abrió sus horizontes a nuevos deportes y también a nuevos estilos narrativos. El baloncesto irrumpió en el panorama con Slam Dunk en 1990. Slam Dunk es una obra maestra de Takehiko Inoue, publicada también en la Weekly Shonen Jump. La historia de Hanamichi Sakuragi, un estudiante rebelde que descubre el amor por el baloncesto, mezclaba comedia, romance adolescente y un tratamiento muy dinámico de los partidos. Slam Dunk no solo reventó las listas de ventas, sino que consiguió que muchos jóvenes japoneses, que no son muy altos de por sí, se interesaran por el baloncesto, un deporte que hasta entonces no gozaba de tanta popularidad en Japón. Y ya en los 2000 tenemos casos como Hajime no Ippo, que si bien se inició a finales de los 80, en el 89, prolongó su éxito durante décadas con su mezcla de boxeo, humor y drama. Más adelante, el Spokon ha explorado el ciclismo en Yowamushi Pedal y el voleibol en Haikyuu, alcanzando al público global gracias a las plataformas de streaming. También empezó a cobrar relevancia la representación de deportes de invierno y disciplinas minoritarias, como Yuri on Ice, centrado en el patinaje artístico, demostrando que el género puede abarcar cualquier actividad competitiva. Aprovechamos para escuchar a Kenny Ruiz, genial persona e historietista español, autor de obras como El cazador de rayos, Telémaco, Dos espadas o este Team Fénix que tengo aquí. Kenny desarrolla su actividad fundamentalmente en el mercado del cómic franco-belga, pero su estilo es marcadamente manga. Entre sus obras favoritas hay algún que otro Spokon, que yo sepa, como por ejemplo Slam Dunk. Hola amigos de Freaky Pills, soy Kenny Ruiz, soy mangaka y me gustaría ayudaros a crear vuestro propio Spokon. Vamos a ver las reglas básicas. El Spokon es una estructura de hacer manga que tiene el deporte como centro. Igual que el shonen tiene como centro la superación personal o el shoujo tiene como centro las relaciones amorosas, en el Spokon se busca que el centro sea el deporte. Esto es un reclamo de los editores dado el éxito que tuvo en los 70 porque hay una necesidad de promover a los estudiantes japoneses a practicar deporte. No sé si sabéis que la educación en Japón es obligatorio pertenecer a un grupo, a un club. Esto que nosotros hacemos como actividades extraescolares, en Japón es obligatorio. Tienes que ser del grupo de fotografía, del de ajedrez o del de deporte. Y el manga tiene como responsabilidad autoimpuesta promover que esos clubes sean deportivos, porque se considera que es muy sano. También tenéis que tener en cuenta que la vida del deporte profesional en Japón no se considera cuando llegan las personas a la universidad. A partir de ahí tienen que estar centradas en los estudios, ese es el concepto. Entonces, toda la vida deportiva de un japonés se concentra en los estudios primarios y secundarios. Así que todas las aventuras o las emociones que te puede ofrecer el deporte en realidad ocurren en la época de la adolescencia, que es cuando lees manga. Hay muchos Spokon que no cumplen las reglas básicas, pero si los estudias más o menos podrías comprender lo que está buscando un editor. Lo que quiere un editor es que tú como autor invites al lector a participar en un deporte que le parezca emocionante. Puede ser un deporte que los japoneses ya aman, como el béisbol, que es el deporte nacional, aunque nosotros pensamos que puede ser el fútbol porque nos llegó Capitán Tsubasa, también se hizo muy popular. Pero también puedes proponer deportes que no son nada populares en Japón, como el fútbol americano, como el pádel, el tenis, o yo qué sé, la gimnasia rítmica. Tenemos que crear un personaje que tiene como siempre una gran aspiración, desea por todos los medios ser un gran deportista de lo que tú quieras, por X razón. En el caso de Capitán Tsubasa recordaréis que un balón de fútbol le salvó la vida. Así de absurdo era, pero funcionaba como motivación de Oliver. En el caso de Slam Dunk resulta que la chica que le gusta es fan del baloncesto. Si esa no es la mejor motivación para hacer las cosas, tú me contarás. En el caso de Hajime no Ippo, que es mi Spokon favorito, un chico que es boxeador le ha librado de los abusadores que le estaban persiguiendo. Eso motiva a Hajime para pensar que el boxeo es su salida o su forma de expresarse. Una aspiración clara en el primer capítulo de por qué el personaje quiere practicar ese deporte y por qué cree que practicar ese deporte le va a desarrollar como persona. La gran aspiración, la gran declaración de intención. Seré el pequeño gigante, como pasa en Haikyuu. O seré la primera en ganar la medalla de oro al honor en las Olimpiadas, como pasa en la Yaguara.
Aunque fíjate, en la Yaguara, quien tiene ese sueño en realidad es el abuelo de la protagonista y se lo proyecta a ella. Eso es un girito muy original de Urasawa. Pero funciona para lo mismo. El personaje principal tiene que tener una gran aspiración relacionada con ese deporte. ¿Lo tenéis? Nadie está a favor. Tenemos que encontrar un montón de barreras para que esto sea imposible. Bien porque el deporte es muy impopular, como pasa en 21, cuando nadie quiere jugar al fútbol americano, o en Haikyuu, cuando no existe un club de voleibol en el instituto, y el protagonista tiene que ir convenciendo a jugadores de otros deportes para que se metan. Que todo el mundo esté en contra de que el personaje practique ese deporte es lo que hará que el personaje se convierta en un héroe motivacional, porque nada le va a parar. Cuanto más originales sean las barreras, más contento se pondrá el lector cuando efectivamente consiga practicar ese deporte. Esas barreras pueden ser humorísticas, como pasa en el caso de Slam Dunk, o pueden ser épicas, como en el caso de Hajime no Ippo. Barreras que impidan que nuestro protagonista pueda desarrollar ese deporte. En todos los mangas, no solo en los de deporte, es clásico el conflicto de rivalidad. Encuentra un adversario. Esto es muy útil porque mecaniza el argumento. Inclusive aunque ese adversario no sea realmente un adversario, un competidor en el equipo, un compañero, alguien que lo hace mejor que el protagonista, o el rival al que tiene que vencer en su siguiente combate o en el siguiente partido. Pero es un objetivo claro. Cuando el argumento necesita que funcione hacia adelante, pones a ese adversario creándole un desafío a nuestro personaje. Sabéis que esto llega a dimensiones épicas, como todo lo que se cuenta en manga, y te puedes jugar la vida, como Julian Ross, con una enfermedad del corazón, participando en un partido de fútbol que podía matarle. El padre de ese niño tenía que ir a la cárcel. Pero el caso es que si lo planteas como una decisión épica para el personaje, aunque las dimensiones sean pequeñas, al lector lo vivirá con esa intensidad. Me he dejado para lo último lo más importante. Para que un Spokon funcione muy bien, para que un editor lo valore y lo considere interesante en su serie, tiene que ser didáctico. El narrador tiene que explicarle a los lectores cómo funciona ese deporte, asumiendo que el lector no tiene ni idea de cómo funciona. Y tiene que explicárselo como te lo explicaría un entrenador o un colega que te está enseñando a jugar a esto. Las lecciones de Bobby, el capitán del equipo enseñando cómo se tira un tiro libre, o el entrenador de Ippo explicándole claramente cómo funciona un jab. No vale con decirlo de una manera somera, tienes que profundizar, cuanto más mejor. Cuanto más didáctico sea, más tendrá la sensación el lector de que está aprendiendo de un deporte, y esa ficción hace que quiera participar en ese deporte. Y eso es lo que el editor quiere. Probablemente eso sea lo que convierta un Spokon en un éxito, por lo menos en su primer capítulo. Siempre hay una opción para mezclar géneros. Slam Dunk, por ejemplo, es un Spokon clásico, pero está juntado con la trama de los furios, porque los personajes son inadaptados y tienen problemas en el instituto y eso le da cierta dinámica. Blue Lock es un Spokon de fútbol, pero además tiene un elemento de supervivencia y de Battle Royale de alguna manera. Hajime no Ippo es un Spokon de boxeo, porque aprendemos a boxear, pero también es una historia de colegas y de slice of life de la vida japonesa. Combinar dos elementos, por ejemplo, Juana y Sergio, seguro que tiene un nombre en japonés, pero para mí es Juana y Sergio. Era un Spokon de voleibol, pero al mismo tiempo era un shoujo y las relaciones de amor eran casi lo principal. En Yawara, que es un Spokon de judo, en realidad es un cómic de gags y casi cada capítulo es una historia humorística. La combinación de esos dos géneros hará que tu manga de deporte no sea simple o repetitivo y haga que el lector se interese no solamente por el deporte, sino también por esa subtrama o por esa segunda estructura que están metiendo debajo. Combina cosas que te gusten, pero no olvides las reglas que te he planteado antes. Si pierde identidad, si deja de ser un Spokon para convertirse más en un shoujo, probablemente el público que se interesa por ese proyecto sea distinto y eso desplace la atención. Un editor se dará cuenta de esto y probablemente intentará corregir tu argumento. Siempre ten en cuenta que el objetivo es que el deporte hace libre al personaje, le da la opción de cumplir sus sueños y como subtrama tienes una dinámica de cualquier otro tipo de género. Creo que os he soltado un pilón de información. No he comprobado casi nada de lo que os he dicho, así que olvidadlo todo, sacad vuestras propias conclusiones y sobre todo haced vuestro propio manga.
Eso es la mejor manera de aprender. Gracias, Freaky Pills. En la última década, la internacionalización de la cultura otaku ha convertido el Spokon en un producto de consumo global. Títulos precisamente como Haikyuu o la más reciente Blue Lock reciben tanta atención fuera de Japón como dentro de sus fronteras, multiplicando la presencia de estos animes y mangas en todo tipo de eventos. La fórmula, sin embargo, sigue siendo la misma. Deportistas que viven la competición con intensidad, que superan obstáculos y que se unen a un equipo que se vuelve su familia. Hay quien apunta a que el Spokon actual además incorpora una mayor profundidad psicológica, con énfasis en la salud mental y en las presiones externas, un reflejo de la propia evolución social. Con ello, el género se ha sofisticado, sin perder de vista la idea principal, que es inspirar a las personas a creer en sus metas y a darlo todo, ya sea sobre un ring de boxeo, una cancha de voleibol o un tablero de shogi, porque sí, existen Spokon incluso para juegos de estrategia. Aunque títulos como Ashita no Joe o Captain Tsubasa o Slam Dunk fueron piezas claves en la popularización del género, merece la pena fijarse ahora en otros títulos que también han dejado su huella. Comencemos por los inicios en los 80 y el caso especial de Touch. Aunque no fue tan popular en nuestro país como otras obras de la época, Touch, o Bateadores como la conocimos aquí, de Mitsuru Adachi, merece un huequito en Freaky Pills porque mezclaba béisbol, comedia romántica y drama costumbrista. Su publicación en la revista Weekly Shonen Sunday marcó un hito al demostrar que el deporte podía convivir con la exploración de las relaciones familiares y amorosas. Además, con su estilo tranquilo y realista, preparó al público para el siguiente paso en la diversificación del Spokon. Coque Fernández, apasionado del manga y los videojuegos, nos habla de Bateadores, de esta combinación de deporte y comedia romántica y sobre todo de cómo el Spokon puede hacer que nos interesemos por deportes que ni imaginábamos, como el béisbol. En la década de los 90, alguien en algún despacho de Telecinco tomó la decisión de emitir en España el anime de Bateadores. Un anime titulado originalmente como Touch y que se emitió en Japón en la década anterior, la década de los 80, y que trataba un deporte tan minoritario, por no decir desconocido, como es el béisbol, que en Japón sí que es súper popular, pero bueno, aquí en España pues como que no. Pero al final dio igual que tratara sobre béisbol, porque a la gente le gustó el anime, lo disfrutó, le cogió cariño a los personajes, y esa generación que vio Bateadores en televisión ha sabido transmitir ese cariño por la serie a las siguientes generaciones, como por ejemplo la mía, que no llegamos a ver el anime en televisión, pero que sí conocemos el manga. Y es que el anime de Bateadores o Touch estaba basado en el manga del mismo nombre, creado por Mitsuru Adachi, un autor de manga súper importante cuando hablamos del Spokon, del manga deportivo, y en concreto cuando hablamos del manga de béisbol. El manga de Touch, Bateadores, tuvo un éxito espectacular en Japón y bueno, pues el autor ya lleva 55 años, que se dice pronto, creando mangas, entre ellos pues por supuesto Bateadores, pero también otros mangas deportivos. Ya no solo otros mangas sobre béisbol, sino también sobre otros deportes como por ejemplo la natación o el boxeo. Y bueno, lo que hace especial a Mitsuru Adachi respecto a otros autores de Spokon es que bueno, pues al final él hace una mezcla bastante suya, muy propia de Mitsuru Adachi, que es esa mezcla de deporte con comedia romántica. No se trata solo de mostrar los partidos, los entrenamientos y todo eso, esos torneos super guays sobre el deporte en cuestión, sino también el día a día de los personajes, pues esos momentos humorísticos, esa parte más romántica de la adolescencia. Y bueno, pues eso es lo que hace tan especial al autor y que tanta gente se enamore de sus obras. Y es que lo guay que tiene el Spokon es que no existe solo un tipo de Spokon, una forma de hacer manga deportivo, sino que existen muchísimas formas de hacerlo. Adachi es una prueba de ello, como he comentado, con esa mezcla de deporte y comedia romántica, pero hay otros casos. Un ejemplo que se me viene a la cabeza, por ejemplo, es el anime de One Outs, que es también sobre béisbol. Pero bueno, lo que hacen ahí pues es combinar el deporte con una parte más sesuda, más de estrategia, más de apuestas. Es una propuesta pues muy loca, pero que funciona. La magia del Spokon también está en pues hacer que te intereses por deportes que nunca te habías pensado. Yo no soy fan de ningún deporte en especial, pero me gusta ver animes sobre béisbol, sobre baloncesto, sobre tenis, sobre golf, en este caso sobre béisbol, leer manga sobre béisbol, que son deportes que yo en la vida practicaría y que no vería en la tele a lo mejor, pero que hacen que en el manga o en el anime sean súper interesantes de seguir. Una de las claves para mí, por supuesto, sería pues esa emoción que se genera, ¿no?, al leer ese manga o al ver ese anime sobre deporte. Creo que los autores saben plasmar esa emoción del deporte y llevarlo un poquito más allá incluso. Y bueno, también está esa parte del monólogo interior, ¿no?, de los jugadores, que en la vida real pues evidentemente no somos capaces de escuchar o de conocer,
pero que en el anime o en el manga pues sí vemos lo que están pensando, ¿no? En cada momento de ese partido. Poco antes de que llegara la oleada de los 90, Hajime no Ippo, que ya hemos dicho que se publicó a partir de 1989, de George Morikawa, dio un giro súper interesante al boxeo. A diferencia de protagonistas llenos de ira o de traumas irreversibles, Ippo es un chico tímido que combate sus inseguridades personales a la par que se sube al ring. Con un tono cercano, con un buen equilibrio entre humor y drama, se ganó la simpatía de miles de lectores y mantiene su popularidad décadas después de su primer capítulo. En 1991, Tetsuhiro Koshita nos ofreció un título diferente, un título especialmente recordado en España, Bola de Dan. Con Dan nuestro equipo es campeón. Ganar debe ser nuestra ilusión. Sin Dan el equipo va mal. Con Dan es el mejor. Bola de Dan. Bola de Dan. ¿Os acordáis? Este anime centrado en el balón prisionero sorprendía por convertir un juego al que jugábamos en el recreo en un deporte épico con lanzamientos imposibles y con efectos espectaculares, que más de uno y más de dos probamos aquello de poner cada dedito en una de las llamas que componía el balón del padre de Dan. El protagonista era efectivamente Dan, y no solo se enfrentaba a rivales cada vez más fuertes, sino que también se enfrentaba a los retos emocionales de crecer y de luchar por su pasión. En un panorama saturado de series dedicadas al fútbol o al béisbol, Bola de Dan brilló por su originalidad y sobre todo por su altísimo nivel de energía. 2 años más tarde, en el 93, apareció también Dragon League, ¿os acordáis? Aquella mezcla peculiar de fantasía épica y de fútbol. Ideada bajo la firma de Hajime Yatate, que era el seudónimo colectivo del estudio Sunrise, y de Akira Okeya, ponía a los protagonistas a disputar partidos que podían llegar a decidir el destino de reinos enteros en medio de dragones, de hechizos y de castillos. El resultado fue un anime que, si bien es verdad que no alcanzó la fama internacional que otros Spokon noventeros, sí que consiguió su propio culto de fans, especialmente entre aquellos espectadores que buscaban algo distinto de los partidos hiperrealistas. De hecho, a mí me recuerda a otro Spokon del que hablaremos ahora, que es Inazuma Eleven, ¿no? Que también va por esos derroteros. Por esa misma época, en 1994, llegó Supergol, que era la adaptación al anime de la obra Aoki Densetsu Shoot de Tsukasa Oshima. Aunque el fútbol ya contaba con exponentes históricos en el Spokon, Supergol optaba por un enfoque mucho más cercano a la realidad que otros títulos, mostrando las dificultades de un grupo de amigos para triunfar en el fútbol escolar y profesionalizarse en el futuro. El anime se emitió en España y encontró su público, aportando una visión más juvenil y, en cierto modo, menos fantasiosa que la que, por ejemplo, ofrecían otras producciones futboleras como Oliver y Benji. A finales de los 90, Prince of Tennis, de Takeshi Konomi, situó el tenis escolar en un primer plano con un reparto amplio y carismático. Mientras, ya en los años 2000, iHeal 21, creada por el tándem Riichiro Inagaki y Yasuke Murata, innovó metiendo el fútbol americano en los pasillos de los institutos nipones. Y no olvidemos precisamente la que mencionaba antes, Inazuma Eleven, creada por Level 5, que recuperó el fútbol con un toque fantástico, acercándolo a un público infantil y juvenil que se enganchó a las aventuras de Ndou y de su equipo. Y ese mismo año, el 2008, en el que surge Inazuma Eleven, llega también el Spokon de ciclismo por excelencia. ¿Cuál es? Yowamushi Pedal, de Wataru Watanabe, que dio visibilidad al ciclismo, presentando al simpático Sakamichi Onoda, que era un otaku que descubre por casualidad su talento sobre las 2 ruedas. Aunque muchos echaban de menos algo que se acercase al espíritu de Slam Dunk y que tocase el baloncesto de forma potente, y entonces llegó Kuroko no Basuke, de Tadatoshi Fujimaki, que propuso una versión más estilizada y casi sobrenatural del deporte de la canasta. A continuación llegó un Spokon que tengo que reconocer que a mí me apasiona por mi pasado oculto como bailarín, que es Welcome to the Ballroom, de Tomo Takeuchi, y que mostró que la estética y la pasión por el baile de salón también podían funcionar como eje central de un manga o de un anime deportivo. Su éxito residía en el contrapunto entre la elegancia de los bailes y la disciplina férrea que requieren. En 2012 llegó Haikyuu, que es un Spokon que seguramente conocéis la mayoría y que le dio de nuevo el empujón al mundo del voleibol. En 2013 llegaría Free, que es una adaptación libre de una novela ligera titulada High Speed y que sorprendió con un grupo de chicos de instituto apasionados por la natación. Desarrollada por Kyoto Animation, la serie de Free está llena de vibrantes competiciones en piscina y una gran calidad de animación, y popularizó el deporte acuático entre el público femenino, porque había unos maromos en la serie que no veas, y rompió algunos estereotipos. Como hiciese en 2016 Yuri on Ice, que también la mencionaba al principio del programa, y que se adentraba en el patinaje artístico masculino y en su dimensión más emocional. En 2018 llega Blue Lock, de Muneyuki Kaneshiro y de Yusuke Nomura, que ha llevado el fútbol a una dimensión completamente diferente, haciendo que la competición se base en un proyecto de entrenamiento despiadado para forjar al mejor delantero del país.
Pues bien, ese tono más oscuro, más psicológico que tiene Blue Lock contrastaba con la camaradería habitual del género, pero revitalizó el interés por las historias futboleras al mostrar una perspectiva llena de ambición y de ego. Y finalmente, a los que os guste el balompié os encantará Aoashi, que es un manga que arrancó en 2015 y que tuvo su adaptación en anime en 2022 y que mostró otro prisma diferente del fútbol, centrándose en la formación de un jugador talentoso, Ashito Aoi, que aterriza en una cantera de élite y que vive esa transición del deporte juvenil al deporte profesional. Y este realismo, acompañado de un sentido táctico súper marcado, es lo que ha conectado con aficionados que pedían un enfoque más tradicional y más analítico que aquel que tenían Inazuma Eleven o Dragon League, con los poderes y la fantasía de por medio. Pero si algo ha demostrado este género del Spokon en los últimos años es su capacidad para abrazar casi cualquier disciplina. Títulos como Iwa Kakeru, Climbing Girls, trasladan los valores de la competitividad y la constancia al mundo de la escalada deportiva. Al igual que en el ciclismo de Yowamushi Pedal o el patinaje de Yuri on Ice, la escalada también aprovecha ese formato escolar de clubes y torneos para enfatizar tanto la superación física como el compañerismo y la pasión, demostrando que no hace falta un balón para transmitir toda la intensidad y el drama de la competición. Si no lo has visto, échale un ojo que está en Crunchyroll. Y cuando hablamos del Spokon en España, inevitablemente viajamos a los años 80 y 90. Fue en esa época cuando los canales de televisión nacionales empezaron a apostar súper fuerte por la animación japonesa y el anime deportivo, obviamente, tuvo un hueco protagonista en la programación infantil y juvenil. Pero, ¿cómo llegó realmente este género hasta nosotros? ¿Qué series marcaron un antes y un después? Pues para empezar, Telecinco se convirtió en uno de los grandes responsables de popularizar el Spokon en nuestro país. Durante la primera mitad de los 90, este canal emitió varias de las obras más icónicas del género. Sin ir más lejos, Oliver y Benji, la adaptación de Captain Tsubasa, fue un auténtico fenómeno de masas. Todos esperábamos a que llegase la tarde-noche para poder ver Campeones, o en generaciones posteriores, pues las mañanas, ¿no?, cuando ya lo volvió a emitir Antena 3. Ahí los chicos y chicas de aquella generación imitábamos a Oliver Atom, Benji Price y Tom Baker en los patios de nuestros colegios, soñando con meter goles imposibles y con hacer chilenas espectaculares, que ya me sé yo de más de uno y más de dos que se dejaron la espalda replicando la catapulta infernal de los gemelos Derrick. Eso sí, al igual que en Japón, el impacto de la serie no solo fomentó la afición por el fútbol, sino que además inspiró a más de uno a unirse a equipos infantiles con la esperanza de vivir sus propias aventuras deportivas. Telecinco también trajo a nuestras pantallas otras series menos recordadas, pero igual de intensas, como Dragon League, de la que hemos hablado antes, o Supergol. Dicho lo cual, en el caso de Supergol fue de las primeras series del género en que se mantuvieran los nombres nipones, y aquello pues nos producía a más de unos guinces cerebrales. Porque con lo fácil que era decir Oliver Atom y de repente teníamos que memorizar el nombre de Toshihiko Tanaka. Otra cadena esencial fue Antena 3, encargada por aquel entonces de emitir Chicho Terremoto, Das Kappei en Japón. ¿La recordáis? Esta comedia deportiva, con un protagonista enanito, travieso y loco por el baloncesto y otras aficiones menos confesables, conectó con el público gracias a un doblaje muy castellano y muy personalizado. ¡Vais a ver mi técnica de la pelusa humana! Los responsables de la adaptación se atrevieron a introducir referencias y chistes españoles, haciendo que la serie resultara todavía más cercana. El éxito de Chicho Terremoto no se limitó a su humor absurdo, de todas formas. También mostró un estilo de baloncesto caricaturesco que sentó precedente para otras historias deportivas. Bueno, de baloncesto, de ping-pong, de lo que se le pusiera por delante a Chicho López, que aún recuerdo el tiro manaza. Y las geniales explicaciones técnicas del perro Bobby. Este es más burro que mi tío Genaro, el del pueblo. ¡Chúpate esa! Por su parte, Canal Plus jugó un papel crucial al traer Slam Dunk, a mediados de los 90 más o menos, aunque eso sí, el canal era de pago y eso limitó un poco su alcance. La serie de Takehiko Inoue se convirtió en un referente para los amantes del baloncesto que consiguieron verla. Aun con menor difusión que otros títulos, Slam Dunk fue capaz de generar un fandom fiel, ampliado años después por las ediciones en DVD y las reposiciones en canales autonómicos que finalmente acercaron la historia de Hanamichi Sakuragi a más espectadores españoles. Este pasado 2022, por cierto, nos llegó la película The First Slam Dunk, que si no la habéis visto, pues echad a correr, porque es una pasada y con una animación brutal. Y ya en los 2000 llegó Inazuma Eleven, que recogió el testigo y renovó el interés por el Spokon. Su emisión se dio en Clan TV y logró cautivar a toda una nueva generación de otakus que se enganchaban a las jugadas imposibles de Endou Mamoru y el Raymond Eleven. Con esta serie, la fiebre Spokon revivió en las televisiones españolas, adaptándose a un estilo de animación mucho más moderno y a un público que consumía cada vez más anime por internet. Hoy, claro, gracias a plataformas de streaming como Netflix o Crunchyroll, es mucho más sencillo descubrir tanto obras clásicas como novedades del género del Spokon.
Además, eventos como el Salón del Manga de Barcelona dedican espacios, proyecciones y charlas a este género, demostrando que el Spokon sigue vivo y con un lugar muy especial en el corazón de la comunidad otaku española. Y ojo, porque también tenemos Spokon de origen español. Hablamos con Carlos Moreno, magistral dibujante y coautor de Zeus, el manga que relata la vida de Peterson Zeus, que es un gimnasta francés dedicado a la gimnasia rítmica que ha promocionado esta disciplina entre los hombres y cuya vida es un auténtico Spokon. Cuéntanos, Carlos. Hola, yo soy Carlos Moreno. Primero de todo, encantado por estar aquí, un placer. Y soy coautor de Zeus. Este manga es un proceso intenso, pero muy bonito porque yo venía a hacer una novela gráfica. Mi sueño de siempre había sido dibujar manga, la verdad. Y aunque yo soy muy lector de manga, estoy siempre leyendo manga, al final, narrativamente, la diferencia entre un manga y una novela gráfica es brutal. Porque al final hay que entender que el manga se malentiende como un estilo gráfico, pero no es un estilo gráfico, porque manga es el mercado más grande del cómic del mundo y hay manga de todo tipo, de todos los estilos gráficos. Al final, creo que caemos en el error de llamar manga a lo que es el shonen, y a lo mejor sí que dentro de cada demografía sí que compartes estilo gráfico, ¿no? Pues el shonen tiene unas ciertas características gráficas, etcétera, etcétera. Y ahí a lo mejor sí que te lo puedo comprar, pero al final lo que diferencia un manga de otra forma de hacer cómic, yo creo que está a nivel narrativo, ¿vale? Está a nivel narrativo donde se pone el foco, que se pone en el personaje, en sus sentimientos, y creo que ahí sí que es la clave y eso es lo que yo tenía que buscar. Es un manga que está basado en la vida de Peterson Zeus, que es un chaval joven que existe hoy en día y que se dedica a la gimnasia rítmica masculina. Entonces, en marzo de 2022 yo fui a París a conocer a la editorial, a conocer a Peterson, y ahí él me contó, previamente yo también había hecho un montón de llamadas, entrevistas con él, pero sí que ahí fue donde más le conocí su entorno, me contó un poco cómo era su vida y demás. Y lo que hemos hecho, es decir, el cómo se ha formado este manga, es... Yo soy co-guionista y dibujante porque él es el guionista técnico y porque es su vida. Entonces, es el que me guiaba un poco a rasgos generales en la historia, qué podía contar y qué no. Cuando yo me iba mucho de la historia, pues él me corregía y me decía, aquí no vamos a meter tanto, ciñete un poco más a cómo fue y demás. Y después con aspectos técnicos de la gimnasia rítmica, pues lo mismo. Era él el que me guiaba porque yo ahora sí que tengo más idea, pero al principio un poco más perdido. Destacar también que yo soy el dibujante, el color no lo he hecho yo, es de compañera Noiri, que es una colorista fantástica. De hecho, yo empecé a pintar el manga yo y estaba conforme con el color que me había quedado, pero habiendo visto el trabajo de Noiri en los mangas de Kenny Ruiz, tanto en Team Phoenix como en Espadas y demás, dije, es que no me imagino en las páginas si no es su color. Y efectivamente ha hecho un trabajo brutal con el color, increíble. Después también, porque si no se me va a olvidar, Wakana Wakaiki es una chica hispano-japonesa que vive en Japón. Bueno, vive un poco a caballo entre España y Japón, Granada y Japón. Es la que en el tomo 1 ha hecho las tramas, ¿vale? Aquí sí hemos trabajado como un manga hecho en Japón. Yo le he dado todas las indicaciones de trama y ella lo hacía. Pero va a ser una dibujante en el tomo 2 y 3. ¿Vale? A partir del tomo 2 y 3 yo paso a hacer el guión y el storyboard y ella será la que lo dibuje. Y dicho esto, en el proceso del tomo 1 pues trabajamos así, ¿no? Peterson me explicó su vida, yo hacía un breve escrito de cada capítulo, se lo pasaba a él, él me daba el ok, y si había cambiaba algo, hacía el storyboard, se lo volvía a pasar tanto a él como a mi editor Fred, me daban feedback y a partir de aquí ya dibujaba. Ha sido un proceso, ya digo, bonito pero duro. Dibujar manga y me río porque justo he pensado en los ritmos de Japón. O sea, si se me ha hecho duro dibujar 25 o 30 páginas al mes, el ritmo que llevan allí es increíble. Pero creo que el resultado final no es tan diferente de un manga japonés hecho en Japón, por japoneses. Que quizás al principio hace ya años, un mangañol podía tener ciertas diferencias a muchos niveles con un manga hecho en Japón por japoneses, pero creo que ahora nuestra generación ha crecido directamente con el manga y de hecho hay muchos artistas que leen manga desde primeras y a lo mejor la BD o el americano no han entrado en ello y por lo tanto sus únicas referencias son mangueras.
y han crecido leyendo al revés, han crecido con los códigos narrativos del manga, con los códigos gráficos del manga, y es lo que saben hacer. Entonces sí que es cierto que hay una barrera de idioma y cultural que nos separa de allí, pero si tú naces directamente consumiendo manga, al final es lo que te sale hacer. Y entonces creo que esta barrera cada vez es más fina, y de hecho se puede comprobar en mangas como, ya también citando a compañeros, como el de Koba de Konata, que es un manga que se publicará también en Japón, o por seguir más lejos, Team Phoenix de Kenny Ruiz, Juan Albarrán está con Battle Gunner trabajando directamente para Japón, y si Japón ha decidido que es hora de abrirse, es en parte por batallar nuestro, pero también porque han visto que lo que hacemos, joder, ¿sabes? También tiene un valor y puede encajar allí. Sí, Zeus es un Spokon, y de hecho los Spokon es mi género favorito de manga con mucha diferencia. De hecho, Slandunk, Haikyuu, Aoashi son mis mangas favoritos, ¿vale? Y Naruto, pero si hablamos de Spokon son esos. Y sí, de hecho, yo considero que el Spokon es súper interesante porque no te tiene que gustar el deporte o no tienes que conocer el deporte para que te pueda encantar el manga. Es algo brutal. Yo no soy futbolero, hago así un manga de fútbol y lo estoy disfrutando enormemente, y además una cosa que diferencia, por ejemplo, a Aoashi de los demás Pokémon, porque es seinen, es que es como mucho más técnico y mucho más serio. Entonces es una sorpresa que me guste tanto siendo así, ¿no? Pero es lo que tiene los Pokémon. Kizune es un Pokémon y bebe de todos ellos. Bebe de Slandunk, bebe de Haikyuu, bebe de Aoashi, bebe de Blue Lock, A-Shades 21. Primero de todo se basa en la superación personal, ahí sí, como todos los shonens, pero después también tiene el componente deporte, que es un poco la guía que va a llevar a este personaje a cumplir su objetivo y a realizarse individualmente, ¿no? En la gerencia rítmica masculina pasa un poco al revés, ¿no? Normalmente el deporte, la versión femenina del deporte es la que está infravalorada, pero en este caso es la masculina. Peterson es un chico negro, es un chico sin padre, es homosexual y se tiene como muchas cosas en contra para poder tener fácil el tema de la gimnasia rítmica, pero es que aparte su cuerpo, ¿vale? Su fisionomía es también muy típica para la gimnasia rítmica porque es muy bajito, es musculoso, tiene los pies muy planos, y en la gimnasia rítmica es todo lo contrario. Entonces, que pese a todo él haya podido ser en un contexto donde la gimnasia rítmica masculina casi ni existía, porque él tiene ahora, creo que tiene 26 años, él empezó con 10, pues eso, a lo mejor que sería el 2009 cuando empezó, pues en Francia practicaba gimnasia rítmica él y a lo mejor otro chico, ¿no? Entonces era un contexto muy complicado para de verdad ahí poder picar piedra para dedicarse a ello, y campeón de Francia, campeón de España, ha creado una asociación para luchar por los derechos de la gimnasia rítmica para que pueda ser olímpica o considerado deporte de élite. Entonces es un proceso de superación muy, muy grande, y el manga permite conocer su vida, conocer su historia de superación a través de la gimnasia rítmica, que fue el deporte que él encontró para guiar su vida, ¿no? Porque al final en el primer capítulo se ve cómo, sin entrar mucho en spoilers, cómo era al principio, pues está un poco apático de la vida, siendo un niño, porque al final es un niño índigo, ¿no? O sea, que Peterson, aunque fuera un niño, tenía como pensamientos muy adultos al principio y analizaba mucho estas cosas, ¿no? Entonces se ve como está un poco apático, y el descubrimiento de la gimnasia rítmica es como su punto de inflexión, ¿no? Y a partir de aquí él decide enfocar su vida a la gimnasia rítmica, y en sus palabras, o sea, él mismo dice que todas las decisiones que ha tomado desde ese momento están basadas en la gimnasia rítmica. Y bueno, a nivel narrativo, pues también tiene unos códigos, ¿no? De al final el manga es un medio estático, no tiene movimiento, no es como el anime, ¿vale? Son dibujos, los dibujos no se mueven, pero tenemos que hacer que se muevan. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nos tenemos que valer de un montón de elecciones y decisiones para hacer que esas páginas parezca que se muevan, ¿no? Pues la composición de página, o sea, diagonales, los tipos de plano y de encuadres, las cinéticas, incluso las onomatopeyas, las poses del personaje, que si más escorzos, que si menos escorzos, ¿vale? Aquí ya 1000 cosas para hacer que eso se mueva. De hecho, una anécdota que tengo a nivel dibujo es que para crear movimiento a veces te vales mucho del pelo, de la ropa y demás, pero en la gimnasia rítmica, tanto las chicas tienen el pelo recogido, tienen un moño,
y Peterson siempre va rapado. Y después los maillots se ciñen mucho al cuerpo, entonces me era muy complicado generar movimiento con algo que no fuera anatomía pura, porque no tenía nada que saliera del cuerpo para generar ese movimiento, ¿no? Sí que después estaba la cinta, la pelota, el aro, las mazas, la cuerda, que son los aparatos de la gimnasia rítmica, pero más allá de eso no tenía nada y por eso siempre quería dibujar la cinta. Primero porque era como la más espectacular a nivel de dibujar, pero sobre todo porque me permitía generar un movimiento alternativo más allá del que podía generar con el cuerpo. Dale al play, no esperes más, entra en el show. Estás escuchando Friki Pills Radio, píldoras de subcultura en formato podcast, con Dani Collado. La magia de la cultura pop hace explosión. El Spokon es mucho más que un género de ficción centrado en la competición deportiva. Se trata de un fenómeno cultural, con repercusiones sociales, económicas y emocionales, no solo en Japón, también en otras partes del mundo. Por ejemplo, aunque el fútbol, el baloncesto o el béisbol se llevan buena parte de la fama, en Japón hay también Spokon centrado en el kendo, el judo o el sumo, o incluso el kyudo, que es el tiro con arco japonés. Esto no solo acerca a las nuevas generaciones a prácticas tradicionales, sino que también les da un aire renovado, integrando la idea de superación y el espíritu de lucha. Después está también la fiebre transmedia. El éxito de algunas franquicias deportivas ha ido más allá del papel y de la televisión, expandiéndose a los videojuegos, obras de teatro e incluso colaboraciones con marcas deportivas de renombre. Un ejemplo claro es Inazuma Eleven, que nació como un videojuego de Level 5 y terminó adaptado a anime y a manga con un extenso merchandising. En Japón además es muy habitual ver musicales de Spokon llamados musicales 2.5D, como los basados en Prince of Tennis, en Haikyuu o en Yowamushi Pedal, donde los actores recrean partidos y coreografías imposibles sobre el escenario. Y otro fenómeno curioso es el anime pilgrimage. Muchos fans viajan a los lugares donde se ambientan sus series predilectas. Por ejemplo, tras el éxito precisamente de Haikyuu, varias regiones de Japón aprovecharon la fama para organizar rutas turísticas que guían a los visitantes por localizaciones que recordaban a la escuela Karasuno. Y los otakus estaréis habituados también a ver en vuestros mangas favoritos a los protas uniéndose al club escolar, al Bukatsu. Pues bien, el Spokon ha conseguido reflejar ese día a día de los clubes de forma tan realista y atractiva que en muchos casos sirve de reclamo para que niños y niñas se animen a probar un deporte en la vida real. Y por último, vale la pena mencionar que en ciertas obras recientes el enfoque se ha desplazado hacia la salud mental y la psicología del deportista. Ya lo decía antes, Blue Lock, por ejemplo, se centra en la competitividad individual por encima del compañerismo, explorando esa presión mental, el ego y el deseo de triunfo. En otros títulos se hace hincapié en el efecto de las derrotas, la ansiedad por fracasar o la búsqueda de la propia identidad, evidenciando que el Spokon ya no es solo un festival de fuerza de voluntad y de jugadas épicas, sino también un retrato, a veces bastante crudo, de la carga emocional que conlleva el alto rendimiento. Ya lo veis, frikipileros y frikipileras, el Spokon es un género que nos recuerda que la pasión y la determinación pueden llevarnos a lograr sueños imposibles, tanto en la cancha como en la vida cotidiana. Espero que este episodio os haya motivado tanto como a mí a salir ahí fuera y superar vuestros propios límites. Gracias por acompañarme una vez más. Soy Dani Collado, Dan Dan para los amigos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Friki Pills Radio. Mientras tanto, ¡que vuestros sueños lleguen bien lejos! Nos escuchamos la semana que viene con un programa dedicado a Doctor Who. Puedes disfrutar del programa en YouTube y Spotify, o simplemente sentir el sensual sonido de nuestras voces en iVoox. Cuidaos. Escucha con atención cada semana una cita. No faltes por favor, Friki Pills Radio, tu podcast, tu voz.